que no he saludado. Y antes que nada les quería avisar una cosa, les iba a decir la vez pasada y se me pasó. La semana que viene, jueves y viernes de la semana que viene, hay un congreso que realiza la Asociación Argentina de Derecho Parlamentario junto con la Universidad de Córdoba. Un congreso que se va a hacer en la Universidad de la Facultad de Derecho de Córdoba. Es gratuito, no requiere inscripción, salvo que alguien quiera, digamos, se cobra un cargo para el que quiera tener un certificado, pero si no, no, es gratuito. En todo caso, yo después le voy a pasar a Guillermo el aviso con todas con todos los detalles del curso si alguno quiere ir, es presencial, no se transmite por Zoom ni nada por el estilo, pero bueno, los que sean de Córdoba o zonas cercanas, a lo mejor les interesa y podrán ir. Bien, pasemos a la charla de hoy. Hemos visto 3 días, las 3 clases anteriores estuvimos viendo el- lo que es técnica legislativa, es decir, cómo escribimos correctamente una ley. Hoy vamos a ampliar un poco esto y vamos a avanzar más en lo que es calidad legislativa. Les vamos a compartir pantalla y trataremos de hacerlos lo más rápido posible, porque es un tema un poco largo. Esperen un segundo, encuentre a ver, acá está. Ahí se ve, ¿no es así? Calidad legislativa. Ahora está de moda todo esto de la calidad, ¿no? Todo el mundo está con certificación de calidad, certifica calidad por aquí, por allá, y normas ISO, y normas IDA, y normas qué sé yo qué. Se macanea mucho, se gasta plata, a veces los resultados son buenos, a veces no, pero el tema es en serio, el tema vale la pena analizarlo y es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hablar un poco sobre... Vamos a hablar un poco sobre de qué manera, si es posible, aplicar criterios, herramientas y conceptos de lo que es gestión de la calidad a la elaboración de leyes y de ordenanzas, es decir, a la tarea de los cuerpos parlamentarios. Este es un tema que venimos trabajando con un grupo de gente, empezamos hace más de 20 años, 22 concretamente, empezamos con un amigo, el ingeniero Nicolás Rona, que en ese momento era el responsable de calidad del Centro Atómico Ezeiza. Después fue gerente de calidad de la Comisión Nacional de Energía Atómica y después, bueno, se jubiló. Es un poco más chico que yo, pero igual tenemos todos nuestros buenos cantidad de años. Eh, lo llamé y le dije, mira, vos de Parlamento no sabés nada, pero de calidad un montón. Hay algunos lugares donde no se puede fallar en calidad. Uno es medicamentos, por ejemplo. Si no, fíjense el bodrio que estamos teniendo con el tema del fentanilo ahora, ¿no es cierto? Ahí si falla la calidad, los problemas son gravísimos. Y otro es la Comisión de Energía Atómica o la energía atómica en general. Cuando falla la calidad en una usina atómica, tenemos Chernobyl. Entonces ahí es donde hay que ser tremendamente cuidadoso. Me pareció adecuado entonces hablar con este hombre, un experto en calidad, y le dije, mira, vos no sabés de parlamento, pero sí de calidad, yo de calidad no tengo ni idea, pero sí me defiendo bien con parlamento. Veamos a ver qué cosas se pueden hacer entre estos dos mundos aparentemente tan distantes. Calidad por un lado, parlamento por el otro. Y empezamos a trabajar y salieron muchas cosas muy interesantes. Parte de esto es lo que les voy a tratar de transmitir hoy. No podemos hacer un estudio amplio de esto porque sería inacabable. No inacabable en total, pero sí inacabable en 1 hora y media, que es lo que tenemos. Vamos a hablar primeramente de algunas precisiones sobre calidad y sobre cuerpos parlamentarios. ¿Cómo es conceptualmente la génesis y elaboración de un proyecto de ordenanza? ¿Cuáles son las etapas? No me refiero al procedimiento parlamentario, sino digamos, al desarrollo conceptual de la ordenanza. Estas etapas de elaboración de la ley, elaboración de la ordenanza, son las siguientes. Tenemos por un lado una recepción de una demanda social.
El disparador de una ordenanza no es una idea que a uno se le ocurre porque sí, sino que aparece alguna demanda social y eso es lo que es el puntapié inicial, digamos, para el desarrollo de algo que va a terminar en una ley o en una ordenanza. Una segunda etapa es el análisis global del problema. Todo esto es lo que vamos a ir desarrollando después, ¿no es cierto? No quedarnos simplemente con lo que ve en la demanda, sino ver el panorama completo, ¿eh? Y buscar la solución globalmente más conveniente. Esta es una segunda etapa de la elaboración de la ley. Después, en un cuerpo parlamentario tenemos que buscar consenso para tomar la decisión. Esto es una otra etapa distinta. Una vez que tenemos claro qué es lo que queremos hacer, a ver cómo hacemos para buscar consensos a través de esto. Y de la mano de esto es la elaboración del texto. Eh, Todo esto está muy lindo, pero ese consenso no puede quedar simplemente en el aire, sino que la sociedad le tiene que llegar un texto escrito con una serie de artículos de contenido jurídico, que esto es lo que van a tener que cumplir. Esta es otra etapa diferente. Tenemos una etapa que es la aprobación formal. No ganamos nada con tomar las decisiones y escribir todo muy lindo, sino hay un acto formal que diga esto es lo que hay que cumplir. Y esta es la ordenanza número tal, la ley número tal. Hay dos etapas más que acá no se hacen en Argentina, pero que sería bueno hacerlas, que es una, la adecuada difusión del porqué de esa decisión. ¿Mm? Nosotros tenemos una mala costumbre, que es sacar la ley y no decimos por qué la sacamos. Y todo esto tiene que ver con algunas de las cosas que vamos a ver en un rato. Sería bueno decirle a la gente por qué hemos tomado esa decisión, para que el cumplimiento de la ley esté más vinculado al convencimiento de la sociedad de que eso es bueno y no simplemente porque si yo no cumplo la ley me dan un palazo en la nuca. Y la última etapa, digamos, la tarea del cuerpo parlamentario termina en la etapa anterior, la aprobación formal de la ley. Estas dos habría que hacerlas, no necesariamente tiene que hacerlas el Parlamento, Consejo Deliberante, Legislatura, lo que sea. A lo mejor podría estar a cargo del Ejecutivo, esta es otra cuestión que no vamos a discutir, pero sí cómo completa el tema de la ley. Y la última sería el seguimiento de los cambios sociales y eventual modificación de la normativa. ¿Por qué es eso? Porque uno cuando hace una ordenanza la hace para que dure, pero la hace en una situación social, política, económica de hoy. Y esa situación no va a quedar invariable a lo largo del tiempo. Entonces es bueno cada tanto revisar si esa ley que quedó exactamente igual hace 10 años sigue siendo buena en esta nueva situación social, política o económica. 10 años, 5 años, el tiempo que sea, y tampoco a lo mejor todos, absolutamente todas las leyes, sino algunas, pero esto es algo que tendríamos que tener un poco en la cabeza. Las leyes pueden ser buenas, pero hay que ir adecuándolas a los tiempos. Otro punto del que quiero puntualizar, ¿qué es la calidad? ¿Mm? Sabemos que calidad es hacer las cosas bien, pero hay algunos que se han preocupado en trabajar más en esto y buscar algunas definiciones de calidad. Y con Rona, por supuesto, esta es una parte que hizo prácticamente él, que es el que sabe, hemos tipificado, digamos, tres definiciones. La primera es de Phil Crosby. Crosby dice, calidad es cumplir con los requisitos. Una cosa es de buena calidad cuando cumple determinados requisitos. Pero hay otro autor, Juran, que cambia el enfoque y dice, calidad es la satisfacción del cliente. Esto no es contradictorio con lo anterior. Calidad es satisfacción del cliente, calidad es cumplir con los requisitos, no son cuestiones contradictorias, porque lo que sucede es que esos requisitos tienen que ver con la satisfacción del cliente. Seguramente si yo les preguntara si una manzana para ser de buena calidad tiene que ser rica, casi todos o muchos me dirían que sí, que eso es un requisito de calidad de la manzana. Pero ¿qué pasa? Ese es un requisito de la calidad de la manzana si yo la quiero comer o hacer un postre. Pero si yo soy un pintor y quiero una manzana para pintarla, que sea rica, fea, la verdad es que no me importa nada. A mí lo que me importa es que sea linda la manzana. ¿Mm? El requisito está en función de el destinatario de ese producto. ¿Qué es lo que en definitiva Juran también, digamos, define de otra manera, que es
calidad es adecuación al uso. Una cosa es de buena calidad cuando le sirve al destinatario y este destinatario la usa. Y hay un tercer autor, siempre hay algún japonés que inventa algo nuevo, esto es inevitable. Este es Noriaki Kano, que tiene una cuestión muy interesante sobre esto y que tiene mucho que ver con la tarea parlamentaria, con la tarea de política y de gobierno en general. Kano distingue tres dimensiones de la calidad. La primera dimensión es cumplimiento de requisitos básicos. Esto es más o menos lo que dice Crosby. ¿Qué es cumplimiento de requisitos básicos? Lo más elemental de todos. Yo voy a comer en un restaurante y la comida no me hace mal. ¿Eh? Quiero hablar por teléfono y puedo hablar por teléfono. Me tomo un taxi y me lleva donde yo quiero ir. Requisitos básicos, primera dimensión de la calidad. Pero hay una segunda dimensión que va un poco más allá y es cumplimiento de expectativas. Yo en el restaurante no solamente quiero que la comida no me haga mal, sino que además sea rica, no llegue fría, que me atiendan bien, que tenga un precio razonable, que el mozo sea un tipo amable, un montón de cosas que hacen un poco más que simplemente que la comida no me haga mal. Y hay una tercera dimensión de la calidad que es lo que Decano llama satisfacción de necesidades latentes. Cosas que hoy todavía no se piensan como algo de calidad, pero que son deslumbrantes cuando aparecen. ¿Mm? Por ejemplo, si en el restaurante me dicen, mire, usted puede degustar todos los platos y después pide el que más le gusta, ¡ay, qué bueno! Esto es una cosa muy piola. ¿Eh? O en la compañía telefónica me dice, usted el día de su cumpleaños puede hablar sin límite de tiempo a cualquier parte del mundo sin cargo adicional. Fenómeno, esto es lindísimo. El ejemplo clásico de esto es, ¿sabes cuál? Una cosa bastante que ahora uno está muy acostumbrado. El flash automático en las cámaras de fotos. Ustedes son, la mayoría son muy jóvenes y no se acuerdan que antes las fotos costaban plata, porque uno tenía que comprar el rollo, que costaba plata, había que hacerlo revelar, que costaba plata, había que sacar las copias, que costaba plata. Y si uno no acertaba con la iluminación del flash, muchas veces se le arruinaba la foto, porque salía demasiado clarita o salía muy oscura. Cuando se inventó el flash automático en las cámaras de fotos, fue un problema menos. Ya no tengo, es una cosa de la que yo ya no tengo que ocuparme. De esto se ocupa la máquina directamente y listo. Fenómeno, esto es fantástico. ¿Mm? Satisfacción de necesidades latentes. Fíjense que esto tiene mucho que ver con la tarea parlamentaria y en general con la tarea de gobierno. Porque una cosa es quedarse en los requisitos básicos para salir, cómo salgo yo, para ver cómo hago yo para salir mañana en el diario. Y otra cosa es pensar un poco más allá y hacer cosas para ver cómo salgo yo dentro de 50 años en los libros de historia. ¿Mm? No satisfacer la coyuntura de hoy, sino pensar cuáles son las necesidades que pueden aparecer mañana y adelantarme a solucionarlas ahora. Un ejemplo muy interesante de la legislación argentina lo tenemos en lo que es la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires se federaliza en 1880, una ciudad bastante más chica. Si alguno conoce Buenos Aires, iba más o menos desde la desembocadura de la avenida Juan B. Justo o Bullrich y el Río de la Plata hasta Puente Alsina, más o menos. Esa ciudad, ya para los 400.000 habitantes que tenía la ciudad de Buenos Aires, era chica. Entonces, casi inmediatamente se busca de ampliar la ciudad capital de la República. Y en el año 1888 la provincia cede lo que era el partido de Flores y el partido de Belgrano, la provincia de Buenos Aires se llama partidos, lo que en otras provincias se llama departamentos, que se anexan a la capital federal. La ley de cesión de esos dos partidos de la provincia es de diciembre de 1887. Tengan clarita la fecha, diciembre de 1887. Sin embargo, esa ley dice expresamente que la nación, como condición de la cesión, la nación tiene que construir en el perímetro del territorio cedido un bulevar de por lo menos 100 metros de ancho. Fíjense la visión de estas personas que en 1887 pensaban en un bulevar de 100 metros de ancho. No había autos. Ahí andaría dos galeras, el gaucho Laguna con su velo rosado, tres carretas y nada más. No había ni bicicletas de uso masivo. Y sin embargo ya pensaban en un bulevar de 100 metros de ancho, que es la avenida General Paz. ¿Mm?
necesidades latentes. Por supuesto, estas necesidades latentes varían con el tiempo. ¿Por qué? Si yo en 1920 me compraba un auto con aire acondicionado, era una cosa deslumbrante. Tercera dimensión de la calidad. Hoy es prácticamente un requisito básico. El auto o viene con aire acondicionado o no me interesa comprarlo. ¿Mm? Bien, sigamos. La calidad en el mundo legislativo. ¿Qué es lo que podemos aplicar de todo esto de calidad en el mundo legislativo? Bueno, hay dos errores que hay que tratar de evitar, que no deben cometerse. Uno es lo que suele pasar en el mundo, sí, esto lo he escuchado a cientos de diputados, legisladores y cosas por el estilo. No, no, eso de las ISO es para el mundo privado, acá no, esto es una casa política, acá no se puede aplicar. Mentira, sí se puede aplicar mucho se puede aplicar mucho de eso. La otra es lo que nos pasó en el Irán cuando empezamos a trabajar estas cosas. Sí, sí, la legislatura, ustedes dicen que es distinta, pero es igual que una empresa. ¿Eh? Un cuerpo deliberativo es igual que una empresa. No, tampoco, eso también es un error. No es igual que una empresa. Tiene algunas características muy, muy específicas que no se pueden obviar. ¿Cuáles son esas características? La primera de todas es interesante. La máxima autoridad en un cuerpo parlamentario es el operario final. Fíjense que esto va al revés de cualquier otra organización. El que lleva la carta no es Juan Carlos Correo, el dueño del correo de la empresa de correo, es el cartero. ¿Eh? El que fabrica el auto no es María Teresa Chevrolet, la dueña y presidenta de la empresa. Es una serie de obreros del estamento inferior de la organización que son los que van armando el coche. En cambio, en el mundo parlamentario, el operario final es la máxima autoridad. Es el cuerpo deliberativo reunido en el recinto. Este es el que le pone la frutilla al postre, la que le hace el último repulgue a la empanada, es la máxima autoridad. Y esto hace que todo lo que tenga que ver con calidad tenga unos vericuetos que no son idénticos que en una empresa privada. Otra característica, esa máxima autoridad es grande. En un consejo deliberante de 7 miembros o 9 miembros, 13, 12 miembros, que yo, tal vez no se nota mucho. Pero ya cuando seguimos avanzando, sobre todo en legislaturas o aún en consejos deliberantes más grandes, creo que Rosario, si no recuerdo mal, tiene 20 concejales, por ejemplo, o este, los 50 diputados de la provincia de Santa Fe, o los 60 de la ciudad de Buenos Aires, o los 70 de Córdoba, los 92 de la provincia de Buenos Aires. Es decir, son cuerpos, es decir, la máxima autoridad es un cuerpo numeroso. Ninguna multinacional tiene un directorio de 257 miembros como la Cámara de Diputados de la ciudad de la Nación. 257 diputados. Y además se renueva con mucha frecuencia. A diferencia de lo que la gente cree, la repitencia en los cargos legislativos en Argentina es muy baja comparado con lo que pasa en otras partes del mundo. ¿Mm? Acá creen que los legisladores se eternizan en el cargo, no es así, no es así. Hay que ver lo que pasa en el resto del mundo y ahí vamos a tener alguna idea un poco más clara. Ted Kennedy fue más de 40 años senador por Massachusetts y nadie le parecía raro. Y Churchill fue más de 60 años parlamentario, más de 60 años. Y creo que todavía vive un senador de Estados Unidos que hace más de 50 años que es senador. ¿Eh? Y acá, cuando está 3 periodos, ya nos parece un montón, y entonces basta nada de más de 2 mandatos, no, que sea una serie de pavadas que sería muy largo discutir. Pero en Argentina lo renovamos bastante y esto es un problema. ¿Por qué? Porque a veces ha pasado, hace un tiempo, por ejemplo, estuve en la provincia de San Juan, yo en realidad tenía que dar un curso en la legislatura, pero me encontré casualmente con el que estaba de presidente del Consejo Deliberante, y me pidió que fuera a dar una charla para los nuevos concejales, porque los concejales de la ciudad de San Juan iban a ser todos nuevos, no había ninguno que tuviera experiencia previa. No es fácil manejar un cuerpo legislativo así. Pasó ahora en la última renovación parlamentaria en Junín de los Andes, por ejemplo. Junín de los Andes tiene un viceintendente que preside el Consejo Deliberante. Ni el viceintendente ni los 7 concejales tenían experiencia parlamentaria previa.
Esto es una cosa difícil de manejar. Tiene que ver con el tema de la calidad, obviamente. Como vamos a ver, la relación proveedor-cliente es distinta. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, hay que tener claro que las leyes producen impacto en toda la sociedad. Todas las leyes impactan en toda la sociedad. Si hay un déficit presupuestario y la autoridad decide paliar ese déficit a través de un impuesto al automóvil, afecta a los que tienen automóvil y a mí que no tengo automóvil también me afecta, porque yo me salvo de pagar. Si en lugar de hacer un impuesto automóvil, hiciera un impuesto a la barba, como yo tengo barba, tendría que pagar. Como es al automóvil, no tengo y no pago. Me afecta, favorablemente, pero me afecta. Todas las leyes repercuten en toda la sociedad, inevitablemente. Y esto hace que las autoridades no pueden elegir a sus destinatarios, porque son todos. Si yo fabrico autos, por el tipo de auto que fabrico, apunto a autos más deportivos para gente joven, autos más señoriales para ancianos como yo, autos más baratos, autos más caros, apunto a un sector social. El caso de las ordenanzas o las leyes, esto no existe, porque son todos. Y también la contraria. Yo, si quiero, me compro el auto y tengo la plata, ¿no? Si quiero, me compro el auto y si no quiero, no me lo compro. Y aunque yo sea un tipo de 75 años, me puedo comprar un auto para gente joven o soy un muchacho de 22, pero me interesa el auto este muy señorial. Esto no se da en el mundo parlamentario, con las leyes, con las ordenanzas. Si alguien vive en Buenos Aires, no puede decir, no, a mí las leyes de Buenos Aires no me gustan, yo me voy a regir por las leyes de Mendoza. No, no, pibe, o te vas a vivir a Mendoza o acá te quedás con estas, te guste o no te guste. Entonces, la relación proveedor-cliente, digamos, en términos de calidad, es rígida y es inalterable. Por eso es que una etapa importante es, como dijimos, el análisis global del problema, porque hay que pensar que es para todos, no solamente para los que vinieron a plantear la inquietud al cuerpo legislativo, para los que hacen la demanda social. Y, consecuentemente, tenemos que buscar la solución globalmente más conveniente, porque como afecta a todos, yo no puedo pensar solamente en el beneficio de estos, porque a lo mejor eso me implica que a esto lo estoy haciendo percha. Hay que distinguir la demanda social de la necesidad social. Tengo que saltar por encima de la demanda y ver cuál es la verdadera necesidad social, no solamente la demanda. Como tengo escrito en algún lado, toda ley implica un nuevo equilibrio que favorecerá a algunos y perjudicará a otros. Si el balance es positivo a favor de la ley, perdón, a favor de los beneficios, la ley será buena aunque yo esté del lado de los perjudicados. Hay que pensar la ley globalmente y no solamente en lo que me afecta o no me afecta. Si vamos a enfocar la cosa en lo que pasa con el cliente, vemos que puede ser que una sociedad, de la sociedad o una parte significativa de la sociedad percibe, bien o mal, la existencia de un vacío normativo y expresa insatisfacción por esa situación. Pero hay una cosa, aprobar algo que llene ese vacío no garantiza la satisfacción de la sociedad. Acuérdense lo que pasó con Bloomberg. Rapidito, rapidito sacamos una ley ahí que sí, hicimos lo que queríamos. Pará, hubo un lío fenomenal con un montón de otros sectores. ¿eh? Porque no hay que pensar solamente en la satisfacción de la sociedad, sino también en la insatisfacción. Una cosa es la gente que está contenta y otra cosa es la gente que está más enojada que antes. ¿eh? Y acá tiene que ver el tema de las tres dimensiones de la calidad. Fíjense, si nosotros hacemos un diagrama, ponemos en ordenados en el eje vertical el grado de satisfacción o insatisfacción y en el eje perdón, es de abscisa, en la abscisa, en la horizontal, el tipo de necesidad, tenemos necesidades de la primera dimensión, de la segunda dimensión, de la tercera dimensión. El cumplimiento de las necesidades de la primera dimensión, de la segunda dimensión y de la tercera dimensión tiene más o menos esa curva, digamos, una recta.
La satisfacción por el cumplimiento de la primera dimensión es casi nula. Yo no me pongo contento porque voy al restaurante y la comida no me hizo mal. ¿Mm? No bailo, no publico una solicitada en el diario diciendo qué bárbaro, pude hablar por el teléfono que tengo. No, esas cosas no se hacen. Y el cumplimiento de la primera dimensión es lo que uno sabe que esto tiene que ser así, no puede ser de otra manera. En cambio, lo de la tercera dimensión sí es muy satisfactorio. ¿Mm? Si yo voy al restaurante y me dicen de lo de degustar los platos, esto sí es bueno, está muy piola, ¿eh? Qué interesante este restaurante, la verdad que vamos a recomendarlo. O el tema de la compañía de teléfono, de hablar al día del cumpleaños a cualquier lado. Esto es la curva de satisfacción. Ahora, la de insatisfacción es al revés. Si yo quiero hablar por teléfono y no puedo comunicarme, me da muchísima bronca. Si voy al restaurante y la comida me hace mal, me da muchísima bronca, me da muchísimo fastidio, voy a hablar muy mal de ese restaurante. En cambio, que no exista lo otro, no me voy a amargar porque no me den a degustar los platos. Si me lo dan, me pongo muy contento, pero si no me lo dan, no me voy a amargar por eso. ¿Mm? Esto entonces es importante porque esto muestra que en realidad el político que entiende las cosas se mueve en la tercera dimensión, no en la primera. Porque el que se mueve en la primera dimensión, si hace las cosas bien, no pasa nada. Y si hace las cosas mal, la bronca es enorme. El que se mueve en la tercera dimensión, si le sale mal, no pasa nada, pero si le sale bien es fantástico. ¿Se dan cuenta? Esto es algo que tendrían que pensar un poco mejor los políticos. Por supuesto, para que se dé la tercera dimensión, tiene que estar satisfechas la segunda y la primera. No podemos faltar. Las escaleras se suben por cada escalón o de a dos como máximo. No podemos pretender pegar un salto y llegar al tope de la escalera porque nos vamos a estrellar en el escalón número 7 u 8. Bien. Y otra característica importante de los cuerpos deliberativos, que es lo que más vamos a desarrollar en la segunda parte de esta charla, es la siguiente. El proceso legislativo no es una acumulación de valor sobre un producto anterior, sino que implica la descripción del producto anterior y su reemplazo por uno nuevo. Ahora vamos a ver qué quiero decir con esto. Características comunes a todos los procesos de elaboración de productos o servicios tendientes a un mejoramiento de la calidad. Todas, absolutamente todas. Tenemos que definir el modelo del producto. Si yo fabrico guitarras y quiero hacer guitarras de calidad, de esto se trata, tengo que saber cuándo una guitarra es de buena calidad. ¿Qué características tiene que tener una guitarra para que sea de buena calidad? Que tenga un buen sonido, que la ejecución no fatigue los dedos del ejecutante. Todas las características que tiene que tener la guitarra para que sea de buena calidad. Una vez que yo definí cuál es la guitarra de buena calidad, tengo que ver cuál es el proceso que yo tengo que hacer para llegar a esa guitarra de buena calidad. ¿Mm? Tengo que saber, por ejemplo, para que la guitarra afine bien, que los trastes de la guitarra deben seguir una regla logarítmica determinada. ¿Mm? Que la caja, para que tenga una buena sonoridad, tiene que tener tal forma y tales dimensiones. ¿Eh? Tengo que saber cuál es el producto y, por lo tanto, adecuar el proceso para llegar a ese producto. Pero además tengo que saber cuáles son los insumos que voy a necesitar. Tengo que saber que el mango de la guitarra, el agarrobo es bueno, y otras maderas que son blandas se me va a arquear. ¿Eh? Tengo que saber que la caja de nogal es bueno y hay jacarandá a lo mejor es más sonora todavía. ¿Mm? Eh, que la cejuela, que, o sea, donde van las cuerdas, ¿no es cierto? Que la cejuela de hueso es mejor que la de plástico, pero a su vez la de marfil es mejor que la de hueso. Bueno, todas estas cosas son las que yo tengo que saber respecto de los insumos. Después tendré que ver cuánto cuestan esos insumos que yo quiero y cómo me muevo en ese equilibrio económico, pero esto es otra cuestión. Tengo que saber cuáles los requisitos de calidad de los insumos. Y por supuesto, tengo que poder controlar. Tengo que poder controlar el producto, el proceso y los insumos.
Si yo no logro dar con el producto, con el modelo del producto, es imposible dirigir el proceso. Si yo no sé cuándo la guitarra es de buena calidad, no voy a poder dirigir el proceso para lograr una guitarra de buena calidad. Si yo no puedo tener un proceso adecuado, la calidad será obra del azar. A veces me saldrá bien, a veces me saldrá mal. ¿Eh? Si yo no puedo controlar los requisitos de los insumos, cada vez voy a tener que hacer una fabricación artesanal. No puedo sistematizar nada de todo esto porque si los insumos son variables, no, cada vez le voy a tener que ir adecuando el proceso a eso. Y por último, si yo no controlo, no puedo asegurar la calidad. No quiere decir que no puedas tener un resultado de calidad. El problema es que yo no puedo asegurar que eso es de calidad. ¿Mm? Productos, proceso, insumos, controles. Bien. ¿Cómo funciona un esquema de producción de bienes o servicios? Un insumo, un proceso y un producto. Recién lo vimos al revés, empezamos con el producto, pero en realidad es así. Yo tengo un insumo, tengo un proceso y tengo un producto. Esto acá está simplificado como si fuera un único proceso con un único insumo y un único producto. En realidad es un poco más amplio, pero aún en cada etapa de esto yo puedo hacer el control de calidad del producto, el control de calidad del proceso y el control de calidad del insumo. El proceso, la realidad muestra que es un poco más porque son procesos encadenados que se van dando, cada uno fabrica algo, es el insumo del proceso siguiente, el proceso 2 produce algo que es el insumo del 3, esto del 4, etcétera, etcétera, hasta que llegamos al producto final. Y tampoco suele ser tan lineal, sino que suele ser más bien algo como así. El producto, el proceso uno y el 2 producen cosas que son los insumos del 5, el 3 y el 4 producen algo que son los insumos del 6, el 5 y el 6 producen el insumo del 7 y ese es el producto final. Este es un esquema muy simplificado, pero este es el esquema de lo que a ustedes se les antoje hacer. Si ustedes quieren fabricar escobas, terminan teniendo un esquema de esta naturaleza. Si ustedes lo que quieren hacer es tener una consultora de asesoramiento financiero, lo mismo. Cualquier cosa que ustedes quieren hacer, si lo piensan un poco, siempre van a tener estas instancias de trabajo. Insumo, proceso, producto. Y como yo les dije hace un ratito, esta característica del proceso legislativo es importante, porque el proceso legislativo, a diferencia de lo que es la fabricación de lo que ustedes quieran, no es acumular valor sobre un insumo anterior, sino destruir el insumo o producto anterior y reemplazarlo por otro. Cuando yo fabrico un auto, voy armando piezas y cada una se va armando sobre lo que ya había. Y entonces la mala calidad de alguna pieza me va a producir una mala calidad en el automóvil. ¿Sí? Si yo armo el auto con un carburador que no es de buena calidad, el auto va a salir con una falla de calidad. En cambio, en el mundo parlamentario y en el procedimiento parlamentario esto no es así. ¿Por qué? Porque lo que hace la comisión no es agregar valor sobre lo que el proyecto que presentó el legislador, sino que toma el proyecto del legislador, analiza las cosas y elabora un nuevo producto que es el despacho de comisión. Entonces, la buena o mala calidad de ese proyecto original no va a repercutir en la buena o mala calidad, no va a implicar buena o mala calidad del producto siguiente, que es el despacho de comisión. Aunque el producto primario, insumo del despacho de comisión, o sea, el proyecto del legislador sea malo, del concejal, del diputado, lo que sea, aunque sea malo, si la comisión trabaja bien, esa mala calidad desaparece. También al revés. De nada me sirve tener un proyecto impecable si la comisión trabaja mal y el despacho de comisión lo hacen mal. Cada etapa destruye lo anterior y lo reemplaza por uno nuevo. Lo mismo pasa en el recinto. Un despacho de comisión excelente, a lo mejor lo desnaturalizan en la sesión y queda una cosa mala, de mala calidad. O al revés, un despacho que es más o menos, a lo mejor se puede pulir en la sesión y salir algo sin defecto.
Esto también es muy importante entonces cuando hablamos de gestión de la calidad, porque hay que saber a dónde apuntar. Como les dije recién, de nada sirve tener, exigir una buena calidad en lo que presenta el legislador si la comisión no va a trabajar bien, porque esa buena calidad se me va a perder en el camino. Vamos entonces a la segunda parte, ahí ya al núcleo de lo que quería mostrarles, que es qué hacemos con esto de la calidad durante el proceso legislativo. Hasta ahora vamos bien, si no, pregunten, es un tema bastante nuevo, por eso, bien. Teníamos estas etapas de elaboración de la ley, recepción de la demanda social, análisis global del problema y búsqueda de la solución globalmente más conveniente, búsqueda de consenso para la toma de decisión, correcta elaboración del texto normativo, aprobación formal de la ley, adecuada difusión del porqué de la decisión adoptada, seguimiento de los cambios sociales y eventual modificación de la normativa. Estas son las etapas de elaboración de la ley. Por otro lado, tenemos estos elementos de la calidad, o pautas de la calidad, como quiera llamarlo, modelo de producto, proceso adecuado, requisitos de los insumos y controles. Lo que vamos a tratar de ver ahora, para cada una de estas etapas de la elaboración de la ley, ver qué cosas podemos aplicar de esto en materia de gestión de la calidad, qué cosas podemos, digamos, relacionar de modelo de producto, proceso o insumos para cada una de esas etapas de la elaboración de la ordenanza. Por supuesto, no vamos a hacer acá un análisis exhaustivo, sería muy largo, pero sí les quiero mostrar algunas cosas para que tengan claro que se puede hacer calidad en la tarea legislativa. No es cierto que esto es para el mundo privado y que no es así. Se puede hacer calidad, pero hay que saber hacerlo, teniendo en cuenta cuáles son las características propias del mundo parlamentario. Empecemos por la primera, recepción de las demandas de la sociedad. Es un insumo muy importante, el insumo principal de la función legislativa, recepción de la demanda. A partir de ahí es que se desarrolla la ley, ¿no es cierto? ¿A ustedes qué les parece? ¿Es posible controlar la calidad del insumo? A ver, alguno que arriesgue una respuesta por sí o por no. No sé, veo caras, veo pocas caras, pero con cara de dudas. Bueno, ¿saben qué? Lo primero que tenemos que avivarnos es que esa manera, digamos, esa recepción de la demanda se da de distintas maneras. Se da de distintas maneras. Fíjense, ¿de qué manera le llega al cuerpo legislativo la demanda social? Puede ser que el Ejecutivo, gobernador o intendente, recibe la demanda y envía un proyecto sobre ese tema al cuerpo legislativo. Va un proyecto, con mensaje del intendente, del gobernador, del presidente de la nación. Va un proyecto. O puede ser que el legislador es el que recibe esa demanda o percibe esa demanda y arma un proyecto al respecto. Ese proyecto es lo que le llega al cuerpo legislativo. También puede ser que hay un grupo de interés o un grupo de presión que elabora un proyecto y lo presenta. Más allá de cuándo estaría o no estaría habilitado para ser tratado el proyecto, es otro tema. ¿Sí? Gabriela, ¿estás queriendo preguntar algo? No sé cómo, ¿podés abrir el micrófono vos? Guillermo, ¿podés abrir el micrófono? ¿O no está Guillermo? Ahí me Ah, parece que estás ahí puedo, habilitada, sí. ahí puedo. Tengo algo para comentar. Por ejemplo, nosotros acá en Coronel Suárez tenemos un intendente que lo que no le importa ¿Cuál es? Una época la presidenta del Consejo era Blanca es Taco, Taco. Taco, Está. sí. Sí, ¿Sigue sí, estando? la No, no le conozco. salió. No, 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 ella Ah, ya ah, terminó ah, su mandato sí, y alguna vez me consultó. Sí. em, hay pila de proyectos que son demanda de la gente que no se concretan porque hablando de que si la calidad de algo se concreta cuando se cumple, digamos, y ahí está se satisface la demanda social. Pero el intendente de acá cajonea, lo que no le interesa no lo hace, y hay pila de proyectos que se vuelven a presentar y se vuelven a reclamar y se piden minutas de comunicación, un montón de cosas que igualmente mueren.
Es decir, que puede ser genuina la demanda porque la recibe por un grupo de vecinos que juntan firmas y presentan por mesa entrada del Consejo Deliberante, se lee en el recinto, va a comisión, sale el proyecto, se vota por unanimidad y después no se concreta. De eso hay muchísimo acá. Pero, espera, a ver, vamos por partes. ¿No se Sí, concreta porque el Ejecutivo no lo claro. veta? Ah, No, bueno, no lo pero ustedes aplica tienen, directamente no lo no lo ejecuta. aplica, no lo Claro, ejecuta. Bueno, ese es un problema difícil. Creo que hablamos algo la vez pasada. Una de las posibilidades de que la ley o la ordenanza no puedan, decir, no pueda aplicarse es por falta de reglamentación que es del Ejecutivo. Lamentablemente en el país eso es un bache que tenemos prácticamente en todos lados, salvo en lugares como Jujuy, por ejemplo, donde la Constitución de Jujuy habilita a la legislatura a hacer la reglamentación de la ley si el Ejecutivo no la reglamentó. ¿Hay algún trabajo sobre esto? Fue la tesis de maestría, sí, de maestría creo, de Verónica Nolasco en la Universidad Austral, que me tocó dirigir, digamos, evaluarla, y creo que hay un proyecto presentado en, en el Congreso Nacional sobre el tema de que de alguna manera esto se solucione. Si no pasa esto que vos decís, sí, pero esto es una pulseada política, esto no lo vamos a arreglar desde la teoría parlamentaria, estas son pulseadas políticas que habrá que resolver desde el punto de vista de la política. No hay manera, me parece a mí, de otra cosa. ¿Mm? perfecto, porque los tres puntos, acá los tres, las demandas llegan de las tres maneras al Consejo. Sí, sí, por supuesto, por eso. Muchas gracias. Bien, no hay por qué. Bien, bueno, o sea, en estos tres casos tenemos un proyecto. Lo presenta el Ejecutivo, lo presenta el Legislador, lo presenta un grupo de interés. Pero también puede ser que el grupo de interés no presente un proyecto, sino simplemente una inquietud. ¿Mm? Va con una inquietud, con una petición al cuerpo legislativo, pero no en forma de proyecto, sino simplemente diciendo, nosotros quisiéramos tal cosa. Este es otro modo de que le llega. También le puede llegar la demanda social al cuerpo parlamentario a través de la presión de los medios de comunicación. Esto es bastante común también. Acá últimamente estamos viendo cantidad de estas cosas, ¿no? Que son los medios los que presionan y ponen en la agenda parlamentaria un tema determinado. O más anárquicos, si se quiere todavía, directamente manifestaciones callejeras, piquetes, etcétera, etcétera. Volvemos a la pregunta entonces. El modo de presentarse es muy variable. ¿Se puede controlar la calidad del insumo? Bueno, hagamos un análisis más desapasionado ahora. Si la demanda le llega por alguno de estos tres primeros puntos, o sea que hay un proyecto, sí es posible controlar la calidad del insumo, porque yo puedo exigir el cumplimiento de reglas de técnica legislativa para el articulado, por ejemplo. ¿Eh? Se cumplen estas reglas, la norma IRAM 30.701, que se cumplen estas reglas. Te exijo que cumplas las reglas. Legislador, ejecutivo, grupo de interés, pues tenés que cumplir las reglas. Y lo mismo podés establecer reglas para la presentación de fundamentos. Que la fundamentación diga claramente qué es lo que se está buscando, cuál es la viabilidad jurídica, la viabilidad política, la viabilidad social de hacer esto. ¿Eh? Esto se puede hacer. Es decir, en estos tres casos se puede hacer y por supuesto puedo tener listas de verificación para controlarlo. Cuando la llegada de la demanda social es por otro sistema, es decir, es un grupo de interés que presenta no un proyecto, sino simplemente una petición o una inquietud, ya no puedo exigirle reglas de técnica legislativa porque no tengo un proyecto, pero sí le puedo exigir reglas para la presentación de fundamentos. Yo le puedo exigir que me explique claramente esto que vos me estás pidiendo, ¿se puede hacer jurídicamente? ¿Socialmente es aceptable? ¿Políticamente es aceptable? ¿Qué es lo que bien querés vos para presentarlo? Esto se puede hacer. ¿Mm? Por supuesto, para esto también puedo tener listas de verificación. Si estamos en los dos últimos, presión de los medios o piquetes y manifestaciones callejeras, acá ya es más difícil poder controlar ese insumo, o tal vez imposible. Tal vez lo único que uno le puede más o menos servir es cierto olfato, cierta intuición de decir, bueno, no, pero estos que lo están pidiendo son de tal sector, estos son izquierdistas, son derechistas, son de acá, son de allá, y entonces lo que están pidiendo no es algo que quieran todos, sino que, pero no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil como los otros supuestos.
Vamos a la segunda etapa. Análisis global del problema. Todas las leyes repercuten en toda la sociedad y hay que distinguir la demanda social de la necesidad social. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en el proceso? Amplia búsqueda de antecedentes. No buscar, digamos, no tomar decisiones sabiendo poco. Búsqueda de antecedentes. Ojo con una cosa, no busquen más de lo que hace falta. Colin Powell, el norteamericano, el general norteamericano que fue, digamos, el factotum de la guerra del Golfo, que después fue secretario de Estado, decía, si yo tomo mis decisiones con menos del 35% de la información, soy un irresponsable. Pero si tomo mis decisiones con más del 65% de la información, he perdido el tiempo. ¿Por qué? Porque llega un punto en el cual tener más información no me va a cambiar la decisión. Esto también es importante. Amplia búsqueda de antecedentes sin pretender tener todos los antecedentes porque lo que van a lograr es perder el tiempo y nada más. Además, opinión de todos los sectores interesados. Muchas veces el cuerpo parlamentario, el cuerpo legislativo, sea Consejo Deliberante, se queda con un solo sector de opinión y esto no corresponde. Nos ha pasado alguna vez en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Venía el gremio de los empleados de subterráneos pidiendo una serie de cosas a la Comisión de Legislación General. ¿Saben quién la presidía la comisión esa? Alberto Fernández. Miren qué casualidad. Un muchacho bastante, se hizo bastante conocido después. Eh, Se los escuchaba y todo, pero algún diputado dijo, bueno, para la semana que viene, por favor, citemos a la empresa. Ah, no, no, con la empresa no, decían los muchachos de gremio. No, pará, sí. Yo te escucho a vos y también escucho a la empresa. Tengo que saber vos cuáles son las cosas que pensás y la empresa también cuáles son las cosas que pensás. Después voy a decidir, pero tengo que tener la opinión de todos los sectores interesados. Y por supuesto hay que hacer un análisis de beneficios y de perjuicios, como dijimos. Y acá hay una herramienta de gestión de la calidad muy interesante que vamos a hacer rápidamente un ejemplo hipotético. Supongamos que queremos otorgar un beneficio a los jubilados y estamos dudando si es mejor entregar una suma fija de dinero, un bono, o entregar una caja de alimentos como fueron las famosas cajas PAN al comienzo del gobierno de Alfonsín. ¿Qué será mejor? Bueno, tenemos que hacer una evaluación en serio. Una de las cosas que yo tendría que hacer es decir, bueno, a ver, vamos a ver cuáles son los principales sectores afectados con esta cosa, con la variante A o con la variante B. Los jubilados, están, sí, sin duda, los jubilados esto les afecta de forma directa. A la industria del papel y del envase a lo mejor también, porque ya vamos a ver por qué. El comercio minorista es otro factor que puede estar interesado. Los fabricantes de alimentos, los transportistas, los importadores de alimentos. Para cada uno de estos sectores, yo le voy a poner un 10 si es un beneficio máximo, un 0 si es un perjuicio máximo, y si es neutro, o sea, FEFIFO sabe qué es, ¿no es cierto? Ni fu ni fa. ¿Eh? Eh, si es neutro, le ponemos un 5. Yo puedo ir valorizando más o menos esto. Es decir, para los jubilados es mejor la variante A, la variante las dos le vienen bien, pero la variante A le viene mejor porque le da más libertad a él para buscar lo que quiere. Para la industria del papel y del envase, la variante A es neutra, le da lo mismo, pero la variante B sí puede ser importante porque esto produce un incremento en la necesidad de producción de esta industria. Bueno, va a haber que hacer cajas, va a haber que hacer envases de todo esto, y esto es bueno para la industria del papel y del envase. El comercio minorista le conviene la variante A, porque hay más plata para el almacenero de la esquina, el carnicero de la otra cuadra. La variante B tal vez le es un poco perjudicial, porque lo que le den en la caja no lo va a comprar. Entonces, para el comercio minorista es un poco perjudicial. Para los fabricantes de alimentos, las dos son buenas, pero más la de la variante B, la del reparto de comida. ¿Por qué? Porque si bien los dos implican un aumento de producción, en la segunda tiene mucho más fácilmente canalizado el tema de la comercialización de eso. Tiene un único canal, un gran canal de producción digamos, de venta de sus productos.
Para los transportistas, la variante A es neutra, le da lo mismo, pero la variante B sí es conveniente. Esto va a necesitar todo un sistema de delivery, de entrega de mercaderías y demás, que va a mover el mundo del transporte. Para los importadores de alimentos, el que reciban dinero les viene bien porque puede aumentar un poco la venta. Y la variante B les viene mal, les es muy perjudicial porque en nuestra hipótesis esos alimentos que se reparten son solamente de producción nacional. Entonces ahí le baja también bien. Con esto yo puedo hacer un cuadrito, que es un gráfico de radars, así se llama, donde pongo todas estas. Esto es absolutamente simplificado, por supuesto, no es simplemente para un ejemplo de cómo se maneja esta herramienta. A cada sector le pongo, digamos, es un hexágono, a cada sector le voy a marcar cuál es la valorización que yo le di. La satisfacción máxima sería que todos tuvieran 10. Eso no es posible, pero puedo marcar cuál es, de acuerdo con mi apreciación, cuánto es, por ejemplo, para la variante A. Para la variante A le voy a marcar 9 para los jubilados, 5 para la industria de papel y envase, 8 para el comercio minorista, 6 para los fabricantes de alimentos, 5 para los transportistas, 7 para los importadores de alimentos. Esto me da un área, que es la que ahí aparece como rayada vertical, que es la satisfacción que yo logro con esta distribución conceptual de interés de cada uno de los sectores. Gracias al famoso Pitágoras, Pitágoras de Samos, el famoso Pitágoras de el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, yo puedo calcular esa área rayada, qué porcentaje es del total. Y hago la cuenta y me da que eso es el 43,5%. Esta variante A me da, respecto de la hipotética e inalcanzable satisfacción del 100%, me da una satisfacción del 43,5%. Puedo hacer lo mismo por la variante B, con esos números que había puesto en la segunda columna. Me va a dar un área que por supuesto es diferente, y cuando saco la cuenta me da que 43,5 era de la variante A y 36,5 de la variante B. Hasta ahora estoy viendo que la variante A es más favorable en cuanto a satisfacción global que la variante B. Pero ¿qué pasa? A mí no todos los sectores me importan igual. Yo puedo valorizar cuánto me importa cada sector. A mí los jubilados me importan mucho, me importan el 90%, porque son muchos votos, por ejemplo. La industria del papel y del envase también, quiero favorecer a la industria nacional. El comercio minorista no me importa demasiado, porque es una cosa muy dispersa, muy difícil de llegar políticamente, lo que sea. Para los fabricantes de alimentos también, le voy a poner un 80%, porque es industria nacional. El transporte también lo quiero favorecer, pero no quiero darle tanto aire a los moyanos, así que le voy a poner el 60%. Esto también vale, esto también vale. Son apreciaciones personales, pero valen. Para los importadores de alimentos le pongo el 30 porque la verdad a mí me da igual. Si se funde tampoco me importa demasiado. Ahora, ¿esto qué pasa? Estos factores de ajuste me cambian los números de la columna que yo tenía primero. Fíjense, acá estos sectores tienen 8, sin el factor de ajuste tienen 8. Estos 8 no se van a transformar todos en el mismo número. ¿Por qué? Porque para los jubilados ese factor de ajuste de 90 me hace que el 8 se convierta en 7,2. Pero para el comercio minorista, que tiene un factor de ajuste de 40, ese 8 se convierte en 3,2. Para los fabricantes de alimentos 6,4 y para los transportistas 4,8. De esta manera yo tengo una nueva distribución de satisfacción, ¿sí?, que puedo también graficarla. Primero voy a hacer cuál es el gráfico máximo con estos factores de ajuste, que ya no es más 100% para todos, es diferente. Entonces me da ese polígono que está ahí, está en naranja. Esta es la máxima satisfacción que yo puedo tener con estos factores de ajuste y esto me representa un 38,2% del total. Vuelvo a hacer los cuadritos internos, que van a variar, porque estos factores de ajuste me han cambiado un poco los números, pero vuelvo a sacar las cuentas, entonces, no ya de relación con el hexágono total, que ya lo hemos descartado, digamos, del análisis de alguna manera,
sino sobre ese otro polígono grisado. Y acá los números me dan distintos. 42,9 para la variante A, 46,3 para la variante B. O sea, cuando yo hago estas cuentas, la variante B es más conveniente. Ustedes me dirán que estos números son arbitrarios, absolutamente arbitrarios. Sí, son absolutamente arbitrarios. Pero ¿saben qué? Esto me permite a mí manejar muchas variables en que la cabeza solo no puede. El cerebro humano no puede manejar muchas variables al mismo tiempo. Siempre si estuviéramos en una clase presencial, yo les pregunto 2 por 4, todos me dicen 8, 3 por 5, 15, 4 por 8, 32, y esto sale rápido, pero si yo les pregunto cuánto es 175.814 por 74.908, nadie me lo va a decir rápido. ¿Por qué? La operación intelectual es exactamente la misma. Sin embargo, manejar un par de variables o 3 variables es una cosa y manejar muchas es otra cosa. Esto lo que me permite, aunque sean números arbitrarios, es poder, digamos, relacionar todos esos números arbitrarios, que si no, se me pierden en la maraña de la confusión y va a ser mucho más azaroso. Esta es una herramienta que se puede usar. Por supuesto, no veamos solo la satisfacción, sino también la insatisfacción. Esta es la parte que falta, digamos. Toda esta satisfacción que vimos en el punto anterior tiene insatisfacción por otro lado. Hay que medir también esa, a ver qué es lo que nos pasa y dónde estamos en la primera, segunda o tercera dimensión de la calidad. 3. Correcta formulación del texto escrito. Esto habíamos distinguido lo que es el contenido jurídico del texto continente en algunas charlas anteriores, y por lo tanto vamos a ver cuáles son los requisitos del modelo del producto. ¿Eh? No vamos a abundar porque ya hablamos 3 clases sobre estas cosas. El requisito es que el texto escrito tiene que tener precisión, claridad y concisión y ser un fiel reflejo de la decisión política. Estos son los requisitos del modelo de producto o los requisitos del producto, digamos. No vamos a abundar en esto, ya hemos charlado en clases anteriores. Pero sí, veamos un poquito qué es lo que pasa con el proceso. Por un lado, es bueno conocer reglas de técnica legislativa. Si no conocemos reglas de técnica legislativa, vamos a andar a los tumbos. Si manejamos bien las reglas de técnica legislativa, el proceso va a poder ser el adecuado. Y respecto de los insumos, hay una cosa que es central, que es la clara definición del contenido jurídico. Muchas veces los textos quedan confusos porque no ha habido una clara definición del contenido, no ha habido una clara definición de qué es lo que se quiere poner en ese escrito. Si ustedes leen la Constitución Nacional, por ejemplo, van a ver que en algunos artículos, para algunos artículos de la Constitución, el jefe de gabinete es un ministro. El jefe de gabinete y demás ministros, dice, por ejemplo, es un ministro. Pero en otros artículos no es un ministro, porque dice que los ministros pueden asistir a las sesiones del Congreso y tomar parte de sus debates para no votar, eso dice un artículo de la Constitución, y hay otro que dice que el jefe de gabinete puede asistir a las sesiones del Congreso y tomar parte de sus debates para no votar. ¿Para qué lo dice 2 veces? Es porque para este artículo no es un ministro. Ahora, esta dualidad de si es un ministro o no es un ministro el jefe de gabinete, a mí me parece que es porque no hubo una clara definición de lo que se quería decir. Y esto es central. Si no tenemos claro qué es lo que queremos decir, va a ser muy difícil tener precisión, claridad y concisión en lo que estamos escribiendo. Y por supuesto, otro requisito de los insumos está atado a lo que dijimos, requisitos del proceso, es tener destreza en la elaboración de textos normativos. Este es un insumo que también hay que tener en cuenta. Hay que tener técnicos legislativos que sean capaces de poner esto por escrito bien. Cuarto aspecto, toma de decisión enfocada en el consenso. En la práctica, los que están en mundos parlamentarios saben que estas etapas, la 3 y la 4, se van mezclando. Es más, creo que antes lo puse al revés. Primero la 4 y después la 3. Se hacen las dos medio al mismo tiempo. A medida que se va avanzando en el consenso, se va haciendo el texto y demás. Esto es bastante común. Pero vamos a concentrarnos en lo que es la decisión basada en el consenso.
¿Cuál es el producto? El producto es el acuerdo. El producto es el acuerdo. Cuando se discute en la comisión, el producto es el acuerdo, no es ganar el debate. Esto es central. Y ese acuerdo tiene que ser lo más amplio posible. Algunas recomendaciones sobre el proceso. Primero, distinguir y separar la discusión sobre el texto de la discusión sobre el contenido. No mezclarlas, porque cuando las mezclamos, no sabemos bien qué es lo que estamos haciendo. Cuando en la discusión de un texto alguien sugiere cambiar una palabra, no sabemos si quiere decir lo mismo pero mejor, o si quiere decir una cosa un poco diferente. Separar el contenido del texto es una buena práctica. Alguna época en la Comisión de Legislación General en la Cámara de Diputados se trabajaba así. Había un grupo de diputados muy buenos, presididos por el diputado Rodolfo Parente, entrerriano, radical entrerriano, y el vice era un diputado peronista de Salta, Marcelo López Arias, con quien yo trabajaba, y llevaban muy bien la comisión. No se discutían textos en la comisión, reunión de comisión, se discutían conceptos. La comisión decide tal cosa, que los asesores lo escriban. Como los asesores éramos de todos los partidos, no, nadie pretendía meterle el perro a nadie. ¿Mm? Pero separar la discusión. Y además, tomarse el tiempo necesario para lograr que el acuerdo sea lo más sólido posible. Esto es lo que vimos también la vez pasada, y yo le cité una frase de un funcionario del Congreso de Estados Unidos: la acción rápida puede ser acción irreflexiva. La acción rápida puede ser acción irreflexiva. Tomarse el tiempo necesario para que el acuerdo sea lo más sólido posible, lo más fuerte posible, porque esto es lo que le va a dar durabilidad a esa decisión que estamos tomando. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona esto? La esencia del procedimiento parlamentario es el acuerdo. La esencia del procedimiento parlamentario, porque la esencia de la votación es el acuerdo. Perdón, la esencia de la democracia es el acuerdo, no es la votación. La esencia de la democracia es el acuerdo. La votación es el último recurso democrático para tomar una decisión cuando no se ha logrado acuerdo. Y fíjense que incluso definir la situación a través de una votación implica un acuerdo, que es tomar la decisión en virtud de la votación, y no a las trompadas, a la carta más alta, en una carrera de embolsados o cualquier otro método. ¿Mm? Decidimos hacerlo por votación, y esto es un acuerdo. Pero la esencia es el acuerdo. Esto implica que toda la tarea parlamentaria tiene que ser de búsqueda de acuerdo, porque como dijimos, los intereses de la sociedad no son homogéneos, son diversos y en muchos casos son contrarios. Pasa siempre esto. Los alumnos quieren exámenes fáciles, los profesores exámenes difíciles, los empleados quieren sueldos altos, los empleadores quieren sueldos bajos. Siempre hay intereses encontrados. Entonces tenemos que poder ponernos de acuerdo para que globalmente la satisfacción de la sociedad sea lo mejor posible. Las decisiones tienen que buscar una solución conciliadora de estos diferentes intereses, y no olvidemos que las leyes repercuten en toda la sociedad. Todas las leyes repercuten en toda la sociedad. Para obtener estos acuerdos hace falta repartir el poder. Si el poder está concentrado, no hay acuerdo posible. El que tiene el poder no le interesa acordar, y el que no tiene el poder tampoco le interesa acordar, porque es mucho más redituable patalear del lado de afuera. Hay que saber repartir el poder. En esto yo siempre traigo como ejemplo lo que decía Chesterton en su libro, en uno de sus libros, La superstición del divorcio. Dice Chesterton: me encantan las ventanas. No encuentro nada tan maravillosamente bello como una ventana. Pero si yo me dejara llevar por mi pasión por las ventanas e hiciera todo ventana, terminaría por no haber pared y por lo tanto no habría ventanas. Porque la ventana solamente existe si alrededor hay pared. Si alrededor no hay pared, no sirve. Entonces, muchas veces lo que se hace con el poder no es repartirlo, sino atomizarlo. Y eso no es bueno, porque eso no sirve para nada. Ser presidente de comisión, por ejemplo, es un factor de poder. Pero en algún momento el Senado, antes de la reforma constitucional que llevó de 2 senadores a 3, eran 46 senadores, y el Senado tenía 43 comisiones. Con lo cual, ser presidente de comisión no era nada de poder, porque todos eran presidentes de comisión.
Esto hay que saber manejarlo también. ¿Cómo distribuimos el poder? Pero no que todos tengan lo mismo, porque ahí no hemos distribuido nada. Hay que saber hacerlo. Esto es un tema político que requiere de buena muñeca política. Pero lo cierto es que tenemos que buscar acuerdos y por ese motivo los plazos en el mundo parlamentario son la excepción, nunca son la regla. Los plazos son la excepción. Desde el año 1853 en la Constitución existe la norma constitucional de que hay que establecer el juicio por jurados en la nación. Hoy estamos en el 2025, hace tiempo de esto, ¿eh? Todavía no tenemos juicio por jurado. Y no porque se hayan olvidado o nunca haya alguien presentado proyectos, ha habido cientos de proyectos sobre el tema. Nunca hubo un acuerdo suficiente como para llevarlo a cabo. En algunas provincias sí, en la nación no. El plazo es la excepción. Otras leyes, recuerdo, yo estaba en el Congreso cuando fue la famosa ley de convertibilidad, que después fue muy vapuleada y le dijeron de todo y qué sé yo, pero en su momento fue un alivio fantástico. Esa ley habrá tardado una semana desde que llegó el proyecto del Ejecutivo hasta que se aprobó. Había acuerdo, había mucho acuerdo y salió rapidísimo en las dos cámaras. El plazo es la excepción y no es la regla. Y esto también tiene otra consecuencia, que es que la deliberación tiene que tender a la búsqueda de acuerdos. Por eso el debate parlamentario es totalmente diferente del debate judicial. Lamentablemente, los medios conspiran contra esto y ya van a ver ustedes ahora con la elección legislativa que estos macaneadores que no tienen acostumbrado a la televisión, con gente que la da de opinadores y, ¿cómo se llama? Y conductores de programas y políticos y opinadores y analistas políticos y esas cosas, van a citar al primero de cada lista para ver de qué manera cada uno destroza al otro. Esto no tiene nada que ver con el debate parlamentario. Absolutamente nada que ver. Fíjense las diferencias entre el debate parlamentario y el judicial, que como les digo, no son iguales, no son absolutamente nada iguales, son sustancialmente diferentes y lo que también es diferente es lo que se llama también debate, lo que se da en las comisiones de lo que se da en el recinto. En los cuerpos parlamentarios chicos a lo mejor esto se confunde un poco más porque al ser pocos los concejales, el recinto a veces trabaja medio también como comisión. En los cuerpos parlamentarios grandes la diferencia es importante. En el recinto no hay debate, solo hay discursos. Esto es lo que sostiene Fermín Bertone, estoy totalmente de acuerdo. Fíjense la diferencia entre debate judicial y debate parlamentario. En el debate judicial, los que debaten discuten para que decida un tercero. En el debate parlamentario, los que debaten son los que tienen que decidir. No es para que decida el tribunal, el juez, el jurado. Nosotros discutimos y tenemos que decidir nosotros. Entonces es muy diferente la discusión. El objetivo en el debate judicial es ganar la discusión y destruir los argumentos del contrario. En el debate parlamentario, el objetivo es ponerse de acuerdo con los que piensan distinto. Por eso, en el debate judicial solamente se puede ganar si el otro pierde. El abogado defensor solamente puede ganar si pierde el fiscal, y el fiscal solo puede ganar si pierde el abogado defensor. Y el abogado de la parte actora solamente gana si pierde el de la demandada y al revés. En cambio, en el debate parlamentario, eso no es así. Solamente se gana si se logra un acuerdo. Y ese acuerdo, como les dije, tiene que ser lo más amplio posible, porque si el acuerdo no es total, todos han ganado un poco menos. Algunos ganaron nada y otros un poco menos. Si hay gente que queda fuera del acuerdo, los que ganaron, porque consiguieron el acuerdo, ganaron un poco menos que si hubieran estado todos adentro. La base de la democracia es el acuerdo. Este es un cuadro que le he robado a la doctora Esbetas, de las diferencias que hay entre lo que ella llama debate, que es el aspecto confrontativo, de lo que ella llama diálogo, que es el aspecto colaborativo. Estudiar para encontrar fisuras y armar argumentos en contra, o escuchar para entender y encontrar significado y acuerdo. Defender nuestras suposiciones como verdades, o revelar y revisar nuestras suposiciones, defender nuestro punto de vista en contra del de los otros, o admitir que las ideas de los otros pueden mejorar las propias, buscar puntos débiles en la posición de los otros, o buscar fortalezas y valores en la posición de los otros,
La generación de un ganador y un perdedor desalienta futuras discusiones, en cambio, si se mantiene el tema abierto, incluso después de finalizada la discusión formal, para acuerdos futuros, si se busca una conclusión o voto que ratifique la propia posición, esto es en el debate confrontativo, o se descubren nuevas opciones y no se busca un cierre. ¿Mm? Estas son algunas reglas. Lo que tiene Alejandra publicado es más amplio que esto, yo lo sinteticé un poco para la charla de hoy. Bien, ya vamos terminando porque estamos llegando a la hora. Tenemos por último, como etapa de funcionamiento parlamentario, la etapa de aprobación formal de la ley. Además del consenso, como dijimos, se requiere un acto formal. Además de ponernos de acuerdo, comprador y vendedor, en las condiciones de la compraventa de la casa, necesitamos un escribano que venga a llegar a escribir. Esto es el recinto, esta es la sesión. La escritura del acuerdo que llegamos antes. ¿Cuál es el producto? Un acto formal registrable. Y hay otra cosa que es producto también de la sesión, que es la publicidad de los actos de gobierno. El pueblo quiere saber de qué se trata. ¿Se acuerdan cuando lo dijo? En el colegio primario, con los paraguas ahí en la Plaza de la Victoria, el 22 de mayo, con el cabildo abierto? El pueblo quiere saber de qué se trata. El recinto es para que el pueblo sepa de qué se trata. Por eso me parece muy mal esta costumbre que cada vez está siendo más generalizada de acortar los tiempos de hablar. No, no, nada más que 5 minutos hacemos rápido. Para un poquito. Cuando el diputado o el senador o el concejal le habla en el recinto, no le está hablando al resto de los legisladores, le está hablando a la ciudadanía, le está diciendo a la ciudadanía por qué está a favor o por qué está en contra. Entonces, si a él le cercenan el derecho de hablar, me están cercenando a mi ciudadano enterarme de por qué este señor está a favor o por qué está en contra. Yo, ciudadano de a pie, soy el destinatario de ese discurso. Por supuesto, alguna vez hablando con Eduardo Menem, que es sin duda un tipo con muchísima experiencia, él me decía, pero esos discursos de 7 horas, o cosas por el estilo. No, no, 7 horas también es una barbaridad, es una exageración. Pero esto de cortar, 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 no nada más que 3 minutos y empiezan a correr el timbre, no, para un poquito, para un poquito. Esto está dirigido a la ciudadanía, no es para ponerse de acuerdo. Eso ya se logró o no se logró en la comisión. Al recinto se llega con la posición ya tomada. ¿Mm? Eh, el proceso, el producto entonces es ese, el proceso, como decíamos, las modificaciones tienen que tender a obtener un mejor producto. Desde el punto de vista de lo que es la publicidad de los actos de gobierno, lo que acabo de decir, no hay, yo estoy en contra de esto de cortar tanto la palabra, y desde el punto de vista del acto formal registrable, yo creo que habría que puntualizar que el recinto sea una especie de válvula pasa, no pasa. Si el proyecto que llega está bien, se aprueba. Y si está mal, se manda de nuevo a comisión para que ahí en la comisión se arregle. No es el recinto el lugar para arreglar los textos. Esto en algunos parlamentos está muy restringido. El Parlamento español, por ejemplo, el Congreso de las Cortes de los Diputados, el reglamento dice que no se pueden hacer modificaciones que no hayan sido presentadas antes por escrito, por ejemplo, a los proyectos durante su tratamiento. Y además, cuando se hace una modificación, participa el secretario general de las Cortes, que en el Congreso español es un funcionario de carrera. ¿eh? Lo nombra el presidente, mejor dicho, lo nombra la mesa directiva a propuesta del presidente, pero tiene que ser una persona que tenga por lo menos una antigüedad de 5 años en el cuerpo de letrados de las Cortes, que tiene fama de ser el lugar de concurso de ingreso y ascenso más difícil de toda España. Cualquier abogado, después que terminó su carrera, tiene que estudiar 2 o 3 años para poder ingresar al cuerpo de letrados. O sea, son técnicos en serio. La verdad que son cuerpo de élite intelectual fantástico, que además se mantuvo durante todo el franquismo, a pesar de que no había este parlamento. Entonces, arreglar las cosas al recinto en nuestro sistema no es nada bueno. Tenemos, como les dije, una adecuada difusión del porqué de la ley sancionada. Esto no se hace. No creo que sea necesario que lo haga la legislatura, podría no hacerlo, pero sí para esto podría servir
lo que se dice al tratar la ley y pensar lo que les había dicho al comienzo, la definición no la definición, lo que alguna vez les comenté de consenso de sanción y consenso de acatamiento, que me hicieron notar un par de alumnos que tuve hace mucho en un curso en la legislatura, eh, Eduardo De Fini y Carlos Peirano. Consenso de sanción y consenso de acatamiento. No solamente cuán de acuerdo están los que toman la decisión, sino cuán de acuerdo está la gente a la que está destinada a eso. La calidad es adecuación al uso. Por último, la percepción de los cambios sociales que harán necesaria una readecuación de la normativa, lo que les dije. Si cambian los tiempos, revisemos las leyes. Y esto nos va a permitir prever anticipadamente las necesidades latentes. ¿Cuáles son las herramientas de la calidad? Bueno, calidad de la dirección y técnica legislativa son las principales en la elaboración de las normas. Hay otras cosas que también se pueden ver. Las listas de verificación es una herramienta importante y la tecnología informática ayuda, pero ayuda si lo otro está bien hecho. Si meter por computadora un sistema mal hecho, lo único que logramos es tener un sistema mal hecho por computadora. El sistema sigue siendo malo. Y hay ejes transversales, la relación con la sociedad y la capacitación, participación ciudadana e indicadores de gestión, la consulta permanente a la ciudadanía, cómo estamos, qué es lo que estamos haciendo. Hay que relacionarse con la sociedad, no podemos ser encapsulados en el cuerpo legislativo y nada más. Y respecto de la capacitación, tenemos capacitación externa. Hay que volver a unir las universidades con la política. Si uno revisa quiénes eran los políticos de principios del siglo XX, fines del siglo XIX, se va a dar cuenta que la clase intelectual argentina se dedicaba a la política. José Hernández no solamente escribió el Martín Fierro, sino que era diputado. Belisario Roldán, además de poeta, era diputado. Juan Bautista Alberdi, además de la bases y puntos de partida de la Constitución, escribía música. Bartolomé Mitre no solamente fue uno de los políticos que más gravitó en la segunda mitad del siglo XIX, sino que en los ratos libres escribía la historia de San Martín, la historia de Belgrano y traducía la Divina Comedia. Y esto es lo que hemos perdido. Tenemos por un lado el mundo intelectual, por el otro lado el mundo político, y esto no es bueno. La capacitación externa, el aprovechamiento de las universidades debería facilitar, debería poder tender hacia esto. Además, la capacitación interna, por supuesto, porque las necesidades propias de cada cuerpo legislativo son diferentes y esto tenemos que hacerlo. Y hoy por hoy tenemos todo esto que estamos haciendo y practicando ahora mismo, que es la capacitación a distancia, la posibilidad de que gente de distintos lugares se concentre en una charla de capacitación de lo parlamentario o del tema que sea. La historia un poco de esto, como les dije, lo empezamos con Nicolás Rona en el año 2003. En septiembre presentamos un trabajo, el primer trabajo que hicimos en el Congreso del primer Congreso de Calidad de la Ciudad de Buenos Aires. Al IRAM le gustó la idea, nos conectamos con el IRAM, Rona trabajaba mucho con el IRAM desde la Comisión de Energía Atómica, y ahí salió la norma IRAM 30.700. La serie 30.000 de IRAM es la ejemplificación de la ISO para la función por actividad, y la 30.700 para la función legislativa. Hay para turismo, hay para municipios, hay para medicamentos, hay para una serie de cosas. Esta es la de la función legislativa. Seguimos avanzando y generamos con la dirección del doctor Ubertone, la norma IRAN 30.701, que es técnica legislativa, requisito del texto de la ley, donde seleccionamos las 50 reglas más importantes de técnica legislativa, dentro de otros, de un par de trabajos, un libro mío de alrededor de 200 reglas de técnica legislativa, un manual de técnica legislativa y también otro de la doctora Ana Valle. Eh, Y también desarrollamos la norma IRAM 30.702 de competencias laborales en el órgano legislativo. Esta última, lamentablemente, no ha tenido difusión y no se usa, yo creo que sería bueno usarla. ¿Cómo hacemos para elaborar, digamos, mecanismos de capacitación y además de selección de personal, de evaluación de desempeño, todas estas cosas? Conclusiones.
Es importante aplicar criterios de calidad a las actividades legislativas porque esto va a mejorar la convivencia social, pero esto no es automático, hay que verlo en cada caso. Esto de pretender importar, no. Ha habido una enorme cantidad de disparates con todo esto. ¿Por qué? Porque algunos ámbitos pueden ser certificables y otros no. Yo conozco más de un caso de diputados o senadores que certificaron su oficina y no tenían la menor idea de lo que era un parlamento. Pero la oficina estaba certificada, esto cuesta plata, el que certifica cobra, le interesa certificar y el otro tiene un papelito y se certifica cualquier verdura. Entre otras cosas porque la norma IRAM 9001, que es o la 30.700 de IRAM, la ISO 9001 o la 30.700 de IRAM, son normas de proceso. Y yo puedo certificar el proceso, pero esto no implica que el producto va a ser bueno. Porque si yo el proceso que tengo es defectuoso, y yo fabrico escobas con un proceso que no verifica que el mango de la escoba esté derechito, yo voy a seguir fabricando escoba con el mango torcido, aunque se lo certifique a ese proceso. Una cosa es certificar el proceso, otra cosa es certificar el producto. Y acá se enfatiza con los 9001 una norma de proceso, y en realidad esto a veces sirve y a veces no sirve absolutamente para nada. Suelo decir, el famoso Stradivarius, creo que nunca logró una certificación de calidad de nada, pero los violines le salían fantásticos y hoy, varios siglos después, siguen siendo los mejores violines del mundo. La aplicación de criterios de calidad debe ser gradual y establecer un orden de prelación, lo que dijimos. No pretendemos arreglar todo, pero apuntemos al sector central del proceso. Y tenemos que lograr que eso se encarne rápidamente en la totalidad del cuerpo parlamentario. Por esto que dijimos de la rápida rotación de la autoridad. En Santa Fe, por ejemplo, y esto no es el único ejemplo, empezaron a hacer todo un trabajo de aplicación de criterios de calidad en la mesa de entradas, cambió de la mesa de entradas de la Cámara de Diputados de la provincia, cambió la autoridad, vino gente nueva, todo para atrás, chao, y quedó en la nada. Es decir, esto es un problema que tenemos que tiene que ver con esta tan rápida renovación de autoridades. Importancia de la calidad de la redacción y la calidad del texto, esto ya lo hablamos, y elaborar un modelo de gestión específico, no copiar. No es lo mismo un consejo deliberante de 12 miembros que una legislatura de 35 o un consejo deliberante de 5 miembros. Para cada uno hay que hacer un sistema específico. La mejor calidad del trabajo implica una mejor calidad de gobierno y configura una verdadera reforma política. Porque si la política es el arte y la ciencia de gobernar un Estado, la única manera de reformar la política es gobernar mejor. Dejémonos de macanear con cambiar el tamaño de la boleta, que la boleta única, que el papelito, que el sobre, que el redondo, que el cuadrado, lo que sea. Con esto no cambiamos nada la política. Con esto, en todo caso, hacemos un poco más flexible o menos flexible el sistema de elección de representantes y nada más. La política solamente la vamos a cambiar en serio si gobernamos mejor. Bueno, terminé casi exactamente del tiempo acordado. Falta un minuto. Espero que les haya servido para algo. Yo ya le pasé el PowerPoint a Guillermo, así que lo publicará y cualquier cosa, como siempre, les reitero, ahí tienen mi mail, me pueden consultar lo que quieran. Avísenme, si alguien me quiere consultar, por favor dígame de dónde es y por qué, digamos, qué es lo que ha escuchado de mí para saber de qué hemos hablado en oportunidades anteriores. Bueno, nada más por ahora, muchas gracias y espero que haber satisfecho sus inquietudes. ¿Listo?